espíritu de amor, promesa celestial del alma santificador, precioso manantial. Remedia tu mi ceguedad, pues quiero conocer cuán grande es la fragilidad de mi caído ser. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la bienvenida a nuestro culto. Esperamos que la palabra de Dios traiga para ti la paz, el consuelo y el valor que necesitas durante la próxima semana. Te invitamos siempre a volver y adorar a Dios cada semana con nosotros. Si tienes cualquier pregunta o necesidad espiritual, por favor, contáctanos. Somos el Sínodo Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, la Vid del Señor en Puente Alto, nuestra iglesia en San Bernardo y nuestra iglesia Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje también a través de Academia Cristo y en todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. Nos encontramos en este segundo domingo después de Pentecostés, o también el primer domingo después de la Santísima Trinidad en nuestra temporada eclesiástica. El tema del sermón nos dice: dobleguémonos al poder inefable de la palabra de Dios, creyendo en su autoridad, escuchándola para aumentar nuestra fe. El tema del día nos dice: el Señor es digno de confianza, porque siempre cumple con sus promesas. En las lecturas para esta mañana y por medio del rey Salomón, San Pablo y el centurión de gran fe, nuestro Dios nos muestra su fidelidad. El versículo nos dice: aleluya, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aleluya. Cantamos con mucha alegría el himno de apertura: alma bendice al Señor. Sus
amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Comenzamos nuestro culto haciendo la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos el himno litúrgico Sactus. Yo confieso todos mis pecados, de pensamientos, palabras y acciones, por naturaleza. Yo soy un pecador, ten piedad de mí. Salvador, yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Señor, perdóname, por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno litúrgico Kyrie eleison.
lugar de mí. Sufro el castigo que yo merecí. Por su gracia perdón recibí. Doy alabanza, Señor, yo a ti. Por su gracia perdón recibí. Doy alabanza, Señor, yo a ti. Recibamos la absolución de pecados. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. El Señor fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso. Dios me libró, porque se agradó de mí. Te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío. Oremos. Oh Dios, cuya providencia infalible ordena todo cuanto hay en la tierra y en el cielo. Te suplicamos que nos apartes de todo peligro y nos concedas todo lo que nos beneficie. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo del día. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantemos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre. Gloria sea Jesucristo. Gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Aprendamos de nuestras lecturas de hoy, en que la palabra revelada de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22-23 y del 41 al 43, que es nuestra primera lectura. En su dedicación del templo de Dios, Salomón alaba al Dios fiel, que siempre cumple con sus promesas. Así nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa,
Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. La segunda lectura la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos que van del 1 al 10. San Pablo regaña a los Gálatas por alejarse del Evangelio. Solo hay un Evangelio verdadero y salvador. Aparte de él, no hay salvación. Así les dice San Pablo en la epístola a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Digamos también juntos y de manera antifonal el gradual del día. Al Señor llamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Aleluya, aleluya. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor Altísimo. Aleluya. Escuchemos el Evangelio del día que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos que van del 1 al 10, en donde Jesús sana al siervo de un centurión. Nuestro Salvador se maravilló de la fe del centurión gentil, porque no confió en su propia fuerza ni autoridad, sino en Dios y en sus promesas. Así dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo.
Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos con mucha alegría el himno del sermón, Solo encuentro en ti, Señor Jesús. Solo encuentro en ti, Señor Jesús, la motivación para vivir. Solo encuentro en ti, Señor Jesús, mi esperanza viva. Tú tienes toda la capacidad para sustentar mi cuerpo y alma. No olvido ninguna de tus obras, borraste mis pecados. Me sanaste de toda dolencia, me has rescatado de la vida amarga, y ahora me has coronado de favores y misericordias. Solo encuentro en ti, Señor Jesús, la auténtica razón para vivir. Eres mi motivación de amor, mi esperanza viva. Ven, Santo Espíritu de amor, promesa celestial del alma santificador, precioso manantial. Remedia tu mi ceguedad, pues quiero conocer cuán grande es la fragilidad de mi caído ser. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra santa, porque a través de ella podemos llegar a conocerte. A través de tu palabra revelada, que produce la fe, nos permite llegar a ti.
por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos creer que Cristo es nuestro Salvador para vida eterna. La palabra nos da la confianza de que quienes han creído pueden llegar a vida eterna. La palabra nos da la confianza de que creer en Cristo tiene un cumplimiento pleno. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos porque tú eres santo y justo, pero también misericordioso y un Dios de amor y de gracia infinita, que por la obra de Cristo nos das la paz. En Cristo oramos, porque en Él confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, en cada culto les pido que pongan su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que hoy día nos dice: dobleguémonos al poder inefable de la palabra de Dios, creyendo en su autoridad, escuchándola para aumentar nuestra fe. Hermanos y hermanas en Jesucristo, gracia y paz en sus enseñanzas que nos llevan a vida eterna. Es casi imposible de creer para nosotros, en nuestra época, que antaño muchas transacciones comerciales, muchas cosas importantes, aún muchas vidas, se movieron en torno a la palabra empeñada. La sola palabra que sustentaba el honor de un caballero o de una dama era algo indisoluble, respetado y respetable, ante todo y ante todos. Para nosotros los cristianos, las Sagradas Escrituras nos enseñan que esto debe ser así, cuando nos dicen: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así también es en las Fuerzas Armadas, en donde a la orden de un superior se mueven todos los recursos, tanto estratégicos y tácticos como materiales y humanos. Bajo la sola palabra, a través de la orden dada, se arriesgaba o incluso se perdía la vida bajo la obediencia institucionalizada. Así lo entendía el centurión romano, que fue el interlocutor de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que escuchamos hoy día. Un hombre que era ciudadano romano y que pertenecía a su ejército, que si bien estaba a las órdenes de un superior llamado primus pilus o primera lanza, él mismo era quien ordenaba a 80 hombres que estaban a su cargo, de donde él entendía y ejercía también claramente el poder de la palabra, que era capaz de ordenar lo que se debía hacer para que esto fuera hecho. Entender tanto racionalmente como por fe el poder de la palabra ha sido nuestro estudio de tantos sermones hasta hoy. Y en nuestro evangelio de hoy, Jesús se maravilla de este centurión, el cual no era parte del pueblo de Israel, sino que era un gentil como nosotros. Y Jesús dice de él: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿cuál fue la razón de este dicho? El centurión, un hombre que teniendo el poder de dar órdenes y que estas órdenes se cumpliesen en lo material, se supeditó, se puso bajo la autoridad de Jesús en lo que él entendió no tenía potestad por sí mismo, es decir, en el ámbito espiritual. Este centurión sabía claramente que Jesús no era un médico ni un curandero, ya que su fama se había extendido por todo el territorio, sino que creía en la autoridad de la palabra de Jesús y que ante esta autoridad sanaba, sacaba demonios, resucitaba y por sobre todo perdonaba pecados. Él creyó en Jesús cuando él escuchó hablar de Jesús, constatando una vez más el poder de la palabra, y se sintió indigno aún de pedir él personalmente que Jesús sanara a su siervo, ya que este centurión lo que pedía no lo pidió aún para sí,
sino que lo pedía en beneficio de otro, con lo cual demostró también ser un hombre de amor hacia su prójimo. Amor del cual los ancianos que hablaron por él y de él ante Jesús también dieron fe por sus obras, como construir una sinagoga para el pueblo y amar a la nación judía. Qué gratificante es que otros puedan hablar bien de ti. Eso requiere un trabajo importante, una consecuencia a través del tiempo y demostrar con obras el amor que emana de nuestro corazón. Y aun cuando Jesús no llegaba a la casa del centurión, éste envió a otros amigos, diciéndole a Jesús que no se sentía digno de que entrara bajo el techo de su casa, ni ser digno de ponerse frente a Jesús siquiera, sino que solo confiaba en que a una palabra de Jesús su siervo sanaría. Y de hecho, esto fue así, para plena confianza de nosotros en que nuestra fe, al igual que la del centurión, en nuestro Señor Jesucristo, se cumple plenamente en lo que Él mandata. Mucha razón tenía Jesús en maravillarse de la fe de este centurión, que confiaba plenamente en su autoridad espiritual y física en este caso, al sanar de la enfermedad a su siervo. Asimismo es como Jesús alaba también la fe de una viuda, cuando ésta echó en la ofrenda todo lo poco que tenía, demostrando toda su confianza en Dios. Es la fe en la palabra de Dios la que produce estas maravillas. Examinémonos. La semana pasada decíamos que un buen síntoma de tener fe es querer escuchar la palabra de Dios cada semana en nuestros cultos, asistiendo cada semana como lo manda el mandamiento, pero asistiendo gozosos, llegando temprano para preparar todo, porque la iglesia es la casa de Dios y es de todos sus fieles, no solo obligación de alguien en particular, porque en donde yo intervengo siempre positivamente y trabajo por ello siempre, también puedo tener opinión. Y no estar preocupado de la hora de irme rápido, pues también el querer estudiar la palabra de Dios es un buen síntoma de tener fe. Otro buen síntoma de la fe que viene de escuchar la palabra de Dios y de aprender de su amor tan grande con que amó el mundo al dar a su Hijo por nosotros, es seguir el ejemplo de Jesús en cosas prácticas, como que la palabra de mi boca, que también tiene poder sobre los demás, sea siempre buena, santa y justa para con los demás, sin hablar mal de nadie, sin juzgar a nadie, porque ese es dominio y poder solo de Dios, pero tampoco sin menospreciar a nadie con actitud de superioridad, buscando sus defectos o falencias, sino que pensando siempre en apoyar con nuestros dones y virtudes propias, deseando lo mejor para los demás, no solo por recordar lo que nos enseña Jesús en Lucas, diciendo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sino solo porque Jesús nos amó sin medida y se sacrificó por nosotros, cargando en la cruz nuestros pecados, sufriendo y muriendo la muerte que nosotros no merecíamos por ser viles, miserables, veleidosos, prejuiciosos, soberbios, engañadores, tal como nos enseña a nosotros y a las iglesias en Galacia Pablo en la segunda lectura de hoy de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. De ahí viene la gracia y paz, que con su amor nos permite amar a otros, buscando su bien por sobre el nuestro, buscando su paz al enseñarles del Evangelio de Jesús, porque solo este Evangelio de perdón es la gracia y misericordia de Dios, por su amor tan inconmensurable e inefable por nosotros, que cumple todas sus promesas a cabalidad, como cumplió hoy día el centurión, es que nos da la verdadera paz
que viene de Dios. El único evangelio de Jesús, el cual se encuentra solo en la pureza de su palabra, revelada en las Sagradas Escrituras, del cual nos dice el versículo: aleluya, aleluya, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aleluya. Para que Dios obre en nosotros y permita, según las palabras de su salmo, oremos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por la misericordia de Dios en nuestras oraciones, por tantos hermanos que ya están restablecidos, libres de COVID y otras dolencias, y que hoy gozan en sus hogares del amor de sus familias y la paz de Jesucristo. Oramos también por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcolado, Margarita Riveros, Yaitza Rojas, y nuestras hermanas en Linares, María, Carmen y Albertina Cariñanco de Linares, todas con dificultades en su salud. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos también por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, afectados de cáncer y en quimioterapia. Dios permita que esta haga su efecto para la remisión de este mal. Especialmente por Félix, para que ahora en su tratamiento de radioterapia, Dios permita que la remisión de este mal sea efectiva. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para la familia Luján Florentino, Leison López Paulino, Gonzalo Sánchez, José Paulino Montero, Diego Grandón, Marlene Solís. Que en Cristo tengan siempre su poder y los guíe por sendas de justicia. Oramos porque cese esta guerra que ha causado una mortandad y dolor para tantos. Dios no permita en su misericordia que siga este mal tan grande para su humanidad y en su amor esté con nosotros y con todos los que sufren, especialmente con nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania, los cuales se encuentran en este minuto con miembros que están lejos de ellos, que Dios permita puedan seguir escuchando la palabra de Dios, pero que gracias a Dios ninguno de ellos ha fallecido, aun y cuando está muy cerca del campo de batalla, como lo muestra este mapa. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Oramos por Alejandro Scovich Díaz, internado en el Hospital Naval de Viña, ya recuperándose de su operación a corazón abierto. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna, y para nosotros sus fieles pedimos más fe, y hoy, en este tiempo de Santísima Trinidad, demos gracias a Dios por su obra creadora, redentora y santificadora por nosotros para vida eterna. Con su Espíritu Santo, que desde Pentecostés nos acompaña como su Santa Iglesia. Amén y amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo.
El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Cantemos con mucha alegría el himno de clausura, la Santa Iglesia. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos. Uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos. Uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. La iglesia es personas de diferentes caras, colores y edades. La iglesia es de almas, vivimos en países de todo el mundo entero. Hablamos muchas lenguas y somos su iglesia. Y cuando nos juntamos en casas o capillas o en el aire libre, la fe común nos une. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos. Uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. Cantamos y oramos, la Biblia estudiamos, los gozos y dolores unidos compartimos. En sí la Santa Iglesia cristiana es la obra del Espíritu que llama, congrega y santifica. Oremos que seamos unidos y guardados en fe en Jesucristo por todas las edades. Uno soy yo, uno eres tú, uno en Cristo somos. Uno en la palabra, uno en la fe, somos su Santa Iglesia. Ni techos ni las puertas, paredes ni las sillas, ventanas ni los pisos, la iglesia constituye. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ven, Santo Espíritu.